Para sacar conclusiones significativas y tomar decisiones correctas e informadas a partir de datos, en muchas ocasiones debemos verificar si un cierto conjunto de datos sigue una cierta distribución de probabilidad. Por ejemplo, podríamos verificar si un conjunto de datos sigue una distribución normal, exponencial o uniforme. Justo para ese propósito vamos a ver una herramienta gráfica llamada gráficos cuantil, los cuales son mejor conocidos por su traducción al inglés como QQ-plots. En este video veremos cómo construir paso a paso esa gráfica, pero más importante, veremos cómo interpretarla. Mi nombre es Octavio Gutiérrez y en este canal aprenderemos programación, inteligencia artificial y ciencia de datos. Gracias por acompañarme. Los gráficos cuantil o los gráficos QQ nos permiten verificar visualmente si dos conjuntos de datos provienen de poblaciones con una distribución común. Sin embargo, típicamente este tipo de herramienta gráfica se utiliza para verificar si un cierto conjunto de datos proviene de una cierta distribución de probabilidad, que es justo lo que nosotros vamos a explicar en este video. De hecho, vamos a explicar la interpretación y construcción de los gráficos QQ dentro de un contexto. Vamos a asumir que tenemos una muestra de la altura de 100 personas y que queremos verificar si ese conjunto de datos efectivamente sigue una distribución normal. De hecho, les comento, comúnmente los gráficos QQ se utilizan como una herramienta para verificar si un cierto conjunto de datos sigue o no sigue una distribución normal. Es un uso muy común que se le da. Ahora, vamos viendo un poco más de detalle de esa muestra. De hecho, tenemos aquí la altura de 9 personas. 3 por acá y 3 por acá. Pero claro, obviamente aquí tendríamos los 100 datos. No los estamos incluyendo todos a raíz de que no tenemos tanto espacio y para poder simplificar un poquito este ejercicio. Y del lado derecho nosotros tenemos un histograma y comúnmente los histogramas también se utilizan para verificar si efectivamente esos datos siguen o no siguen una cierta distribución. Y en este caso nosotros queremos verificar si estos datos siguen o no una distribución normal y nosotros esperaríamos que si los datos siguieran una distribución normal, tuvieran esta forma de campana que caracteriza obviamente a la distribución normal. Y hasta cierto punto nosotros podemos ver con este histograma una cierta forma de campana, sin embargo no está muy clara, ¿no? Entonces a raíz de eso, los histogramas sí tienen sus limitantes como herramienta para verificar si siguen o no siguen los datos una cierta distribución. De hecho, tenemos aquí algunos huecos. Y platicándoles un poquito del histograma, aquí lo que nos está mostrando es que efectivamente tenemos muy poquitas personas que tienen alturas relativamente bajas. Tenemos muy poquitas personas que tienen una altura entre 150 centímetros y 155 centímetros y que también tenemos muy poquitas personas relativamente altas. Por ejemplo, estas personas que podrían estar por aquí con una altura aproximadamente un poquito menos de 190 centímetros y que la mayoría de las personas efectivamente se encuentra en alturas que son muy cercanas probablemente a la media. Entonces como que tenemos cierta intuición, al menos el histograma nos está dando cierta intuición de que efectivamente estos datos podrían seguir una distribución normal. Sin embargo, no es tan claro con el histograma. Y a raíz de eso surgieron los gráficos cuantil que justo vamos a construir nosotros. Ahora, ¿cómo vamos a verificar si efectivamente estos datos siguen una distribución normal en este caso? Primero vamos trabajando un poquito con nuestra muestra de datos, vamos sacando información que nos podría ayudar a justo determinar si siguen o no siguen una distribución normal. El primer paso que vamos nosotros a realizar es ordenar nuestros datos de menor a mayor. Y aquí podemos ver nosotros que tenemos las personas más bajitas, ¿no? Que tienen alturas de 151 centímetros, 153, 153. Las personas que se encuentran justo en medio tienen alturas
de 170 centímetros aproximadamente, varía ahí un poquito la altura de cada uno de ellos. Esas serían personas que se encuentran justo aquí. Parece ser que esa es la media de nuestros datos. Y efectivamente las personas más altas son personas que tienen 183, 186, 187 centímetros, que podrían ser las personas que están ubicadas en esta parte. Ahora, ya que nosotros ordenamos nuestra muestra, en este caso de 100 alturas, lo siguiente es construir un ranking. Obviamente nosotros podríamos decir cuál es la persona más bajita. Esa sería la persona a la cual le vamos a asignar el ranking número 1. Y a la segunda persona más bajita, el ranking número 2. Y a la tercera persona más bajita, el ranking número 3. Y así sucesivamente hasta que llegamos a la persona más alta, que tiene el ranking número 100. Ahora, a partir de este ranking, nosotros podemos construir los cuantiles. De ahí viene el nombre del gráfico cuantil. Ahora, ¿qué es precisamente un cuantil? En pocas palabras, de una forma muy informal, es simplemente el porcentaje de datos que se encuentra por debajo de un cierto valor. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros la persona más bajita de 151 centímetros que tiene el ranking número 1. ¿Qué porcentaje de los datos se encuentran por debajo de esa altura? Y eso lo podemos nosotros determinar muy fácilmente porque no hay una persona más bajita. Entonces, ahí se encuentra el 0% de los datos por debajo de 151 centímetros. No tenemos absolutamente a nadie. Ahora, estamos nosotros trabajando con una muestra. No es la población entera, nada más tenemos 100 personas aquí. ¿Podría darse el caso de que existiera alguien más bajito de 151 centímetros? Claro que sí. Entonces, vamos a meterle un poquito de margen de error y vamos a decir que el cuantil al que corresponde esa persona es el 0.5%, que existe un 0.5% de personas que podrían tener una altura menor a 151 centímetros, porque no tenemos a todos los datos posibles, tenemos simplemente una muestra. A raíz de eso le metemos ese pequeño margen de error. Sería, creo yo, muy fuerte decir que no existe nadie más bajito de 151 centímetros. Ahora, vámonos a la persona número 2, a la segunda persona más bajita a partir de nuestro ranking. ¿Cuál sería el porcentaje de los datos que se encuentra por debajo de ese valor? Al menos tenemos a 1 y dado que nosotros tenemos 100 datos, pues sería el 1% de los datos el que se encuentra por debajo de esta altura. Y nosotros podríamos poner aquí que pertenece al cuantil número 1. Sin embargo, igual nosotros aplicamos un cierto margen acá, pues igual nosotros deberíamos aplicarlo acá para ser consistentes efectivamente. Entonces vamos a decir que la persona que se encuentra en el ranking número 2 pertenece al cuantil 1.5. Y obviamente nosotros aquí ya podemos identificar un cierto patrón, que el cuantil al que va a pertenecer cada una de las personas va a estar definido por el ranking menos 0.5. Entonces, efectivamente, calculamos el cuantil para todas las personas siguiendo justo esa fórmula, hasta que llegamos a la persona que se encuentra en el ranking número 100, es decir, a la persona más alta. Y podemos decir que esa persona es más alta que el 99.5% de las personas. Claro, aquí igual tenemos este margen de error. A lo mejor una persona de 187 centímetros pues suena como que lógico que no sea la persona más alta del mundo. Sin embargo, podría encontrarse efectivamente dentro de las personas más altas, al menos para esta muestra de datos. Entonces, ese mismo margen que nosotros dimos para la primera persona justo aplica muy bien para la última persona, para la persona más alta. Podría haber un cierto porcentaje de personas que se encuentran efectivamente arriba de esa altura. Ok, aquí algo muy importante, tenemos gráfico cuantil. Lo que hemos calculado es a partir de nuestros datos, a partir de nuestra muestra, efectivamente los cuantiles a los cuales pertenece cada uno de los elementos
de nuestra muestra. Entonces, efectivamente, ya tenemos la primer parte del gráfico cuantil-cuantil. Ya tenemos los primeros cuantiles. Ahora nos hacen falta los cuantiles asociados a la distribución normal. En este caso, asociados a la distribución normal estándar. Porque obviamente a nosotros nos interesa verificar si los cuantiles de nuestros datos tienen una relación con los cuantiles de la distribución normal estándar. Y a raíz de eso vamos a platicar muy rápidamente de algunas propiedades de esta distribución tan importante. Sin embargo, si ustedes desean conocer los detalles, aquí arriba les dejo un video que ya tenemos en este canal explicando con mucho detenimiento cada una de las características de esta distribución de probabilidad tan importante. Ahora, una propiedad muy importante de la distribución normal estándar es que podemos nosotros asociar los cuantiles al porcentaje de elementos que se encuentran en nuestra muestra. Eso es algo extremadamente vital. De hecho, aquí nosotros podemos ver la figura de campana muy bonita de la distribución normal estándar y a partir de esta línea que representa justo la media de los datos, a partir de esta línea nosotros sabemos que existe el 50% de los elementos, el 50% de la altura de las personas y a partir de esta línea hacia la derecha nosotros sabemos que existe el 50% de las alturas de las personas, el 50% correspondiente a las personas más altas, aquellos que se encuentran arriba de la media y acá de este lado abajo de la media, a las personas más bajitas. Y no solo eso, nosotros en función de las desviaciones estándar que están aquí denotadas con este sigma, podemos determinar exactamente el porcentaje de personas que se encontrarían entre ciertas distribuciones estándar. El porcentaje de personas que se encontrarían, por ejemplo, a menos una desviación estándar de la media y a más una desviación estándar de la media, se encuentra el 68% de las personas. Entonces, aquí cuando hablamos de cuantiles, hasta cierto punto también vamos a estar hablando de el porcentaje de elementos de la muestra que se encontraría por debajo de ese cuantil. De ahí la importancia de estas propiedades de la distribución normal estándar. Entonces, ahora vamos a ver un concepto muy importante que son los valores Z, que de hecho estos valores Z están extremadamente relacionados a los cuantiles. De hecho, nosotros podemos ver aquí abajo en este eje valores Z. Este valor Z de menos 1 está directamente vinculado a menos una desviación estándar de la media. Este valor Z que tenemos por acá está vinculado a menos 2 desviaciones estándar de la media. Y este valor que tenemos por acá está asociado a menos 3 desviaciones estándar de la media. Entonces, en realidad, un valor Z nos dice a cuántas desviaciones estándar está un valor de la media. Eso es justo lo que nos está indicando. Y esto lo podemos nosotros asociar exactamente a los cuantiles. De hecho, si nosotros tenemos el cuantil 0.5 o el cuantil 50%, efectivamente ese tendría un valor Z de 0. Y ya sabemos que ese cuantil, que ese valor Z de 0, abajo de él se encuentra el 50% de las personas más bajitas y arriba de él se encuentra el 50% de las personas más altas. Entonces, efectivamente, este valor Z lo podemos asociar a los cuantiles y lo podemos asociar a los porcentajes de elementos de la muestra. Entonces, es verdaderamente una maravilla esta propiedad. Ahora vamos entrando a un poquito más de detalle. Vamos relacionando nuestro contexto de la altura de las personas con los cuantiles de la distribución normal estándar, en particular representados por el valor Z. En este caso, nosotros habíamos asociado a la primera persona, a la persona más bajita, al cuantil 0.5. ¿Cuál sería el valor Z correspondiente dentro de la distribución normal estándar? Y aquí podríamos ver que justo el cuantil 0.5 corresponde al valor Z menos 2.57. Eso quiere decir que justo una persona que se encuentre en este cuantil se encontrará a menos 2.57 desviaciones estándar.
Y lo mismito podríamos ir haciendo para cada uno de nuestros cuantiles que calculamos a partir del ranking de la altura de las personas. Entonces, aquí tenemos el valor Z asociado al cuantil 0.5%. Después tenemos el valor Z asociado al cuantil 1.5%, que se encontraría justo en esta parte. Y recuerden, aquí a la izquierda nosotros podríamos calcular justo el porcentaje de personas que se encontrarían de aquí hacia la izquierda. Y así, obviamente, nosotros podríamos ir calculando los valores Z para cada uno de los cuantiles. Y de hecho aquí lo calculamos para las 3 primeras personas y en particular, obviamente, lo calcularíamos para los cuantiles de las demás personas que se encontrarían aquí dentro de esos 3 puntitos. Entonces tendríamos muchas líneas aquí. Sin embargo, optamos nada más por mostrar los más bajitos, los intermedios y posteriormente los más altos. Y podemos ver que efectivamente las personas que se encuentran justo en medio, que tienen una altura media, se encuentran justo en la media de la distribución normal estándar. De hecho, aquí podemos ver que para este valor que se encuentra en el cuantil 48.5%, efectivamente está un poquitito a la izquierda de la media, está de hecho a 0.03 hacia la izquierda de la media. Eso es justo lo que tenemos por aquí. Entonces, efectivamente, de nuestra muestra, las personas justo que tienen una altura media, efectivamente corresponden a valores Z que son muy cercanos a 0, que justo se encuentra en la parte central, y podemos calcular los valores Z correspondientes a los cuantiles de las personas que tenían una estatura media y podemos ver que efectivamente se encuentran con valores Z muy cercanos a 0. De hecho, aquí podemos ver que la línea se está engrosando un poquito porque en realidad son líneas que están encimadas. Así calculamos para el siguiente valor y obviamente nosotros tendríamos aquí también muchas líneas, pero recuerden que optamos nada más por graficar 9 personas, las personas más bajitas, las personas que se encontraban en la altura media y las personas más altas. Entonces, ahora continuamos para los cuantiles asociados a las personas más altas y efectivamente podemos ver que una altura de una persona que se encuentre en el cuantil 97.5% efectivamente sería más alta que la gran mayoría de las personas, como justo nos está mostrando aquí la distribución normal estándar. Y obviamente podríamos calcular los valores Z para las demás personas y obtendríamos los siguientes valores Z y efectivamente cada vez más a la derecha. Entonces aquí prácticamente ya terminamos. Nosotros calculamos primero los cuantiles a partir de los datos que teníamos y ahora buscamos esta relación de los cuantiles que están asociados a los valores Z de la distribución normal estándar y con eso ya tenemos los dos conjuntos de cuantiles. Tenemos el gráfico cuantil, el QQ plot. Ahora lo que resta es justo construir el gráfico, donde vamos a ver la relación que existe entre el valor Z asociado a los cuantiles de la distribución normal estándar y los datos de nuestra muestra. Y para eso vamos a utilizar un gráfico de dispersión, donde en el eje de las Y tengo los datos de la muestra y en el eje de las X tengo los cuantiles teóricos de la distribución, en particular, en este caso, los cuantiles teóricos de la distribución normal. Y obviamente dentro de este gráfico de dispersión podría graficar cada uno de estos puntos. Ahora, ¿qué esperaría yo encontrar en este gráfico QQ? Yo esperaría encontrar que efectivamente existiera una relación clara entre mis datos de muestra y los valores Z que están asociados a justo los cuantiles de la distribución normal estándar. Y en dado caso que exista esta relación, el gráfico QQ lo que me va a mostrar es una línea recta. Si todos estos puntitos se apegan a esa línea recta, entonces se dice que tengo efectivamente una muestra que sigue una distribución en particular. En este caso estamos utilizando la distribución normal estándar. Vamos graficándolos, aunque recuerden aquí estamos graficando nada más a las 3 personas más bajitas, a las personas que tienen una estatura media y a las personas que son más altas. Sin embargo, aquí podríamos ver una cierta tendencia. Si graficamos nuestro primer punto, que efectivamente se encuentra a menos 2.57 y a
151 centímetros, que justo este puntito que tenemos por aquí. Y si graficamos el segundo, lo tendríamos más o menos por aquí. Y si graficamos el tercero, recuerden, son las personas más bajitas, estaría por acá. Ahora, ¿qué pasaría si graficáramos a las personas que se encuentran justo en la altura media? Tendríamos un puntito por acá, otro puntito por acá, otro puntito por acá. Noten, aquí se van así como que encimando, porque de hecho tienen aquí alturas muy similares, ¿no? Y los tres están muy cerca del cero. Y obviamente cuando llegamos a las personas más altas que se encuentran acá con valores de cuantiles teóricos de 2 y de alturas relativamente altas, pues los tendríamos por acá. Entonces aquí tenemos un punto, acá tenemos otro punto y acá tenemos otro punto. Entonces aquí efectivamente podemos ver que si los uniéramos a todos, tuviéramos algo que pareciera una línea recta. Claro, aquí nada más estamos graficando algunos puntos. Tendríamos que graficar todos. Entonces vamos a asumir que efectivamente estos datos los graficamos todos. Y efectivamente podemos ver aquí nosotros, esta prácticamente es una línea recta. De hecho, les comento, estos datos yo los generé de una forma sintética vía programación, utilizando un generador de números aleatorios que sigue justo una distribución normal con una cierta media y con una cierta desviación estándar. Y ahora ya nada más para terminar este gráfico QQ, normalmente incluyen una línea para verificar que efectivamente esos datos se apegan o no se apegan. Si estuvieran muy dispersos o si estuvieran con una curva o algo por el estilo, que simplemente no se pegaran tanto a la línea, entonces ahí podrías decir que efectivamente esos datos no siguen una distribución normal, al menos para el caso de este ejemplo. Obviamente estos gráficos QQ se pueden construir para diferentes distribuciones, sin embargo es exactamente el mismo proceso que nosotros vimos. Ahora lo que queda pendiente es ver cómo calcular esto en Python. Lo vamos a calcular en Python paso a paso. En realidad es muy sencillo hacer los procesamientos que hicimos aquí y también lo vamos a hacer obviamente utilizando las librerías estadísticas que se encuentran disponibles dentro de Python. Pero para eso vámonos a nuestra libreta. Primero, permítanme explicarles cuáles son las librerías que vamos a utilizar. Vamos a utilizar NumPy, Matplotlib, StatsModels y SciPy. Estas dos últimas son librerías estadísticas científicas muy utilizadas dentro del contexto de ciencia de datos y aprendizaje de máquina cuando nosotros trabajamos en Python. Matplotlib es para visualización y NumPy es para el procesamiento vectorial. De hecho, son librerías muy eficientes y les comento, de todas estas librerías ya tenemos muchos videos dentro del canal. De hecho, aquí arriba les dejo unos vínculos a unas listas de reproducción que ya tenemos en este canal. Ahora rápidamente vamos a explicar el código. Aquí primero cómo generé estos datos que analizamos en este video. De entrada puse yo un promedio de altura de 170 centímetros, una desviación estándar de la altura de 8 centímetros y un tamaño de muestra de 100 elementos. Y utilizando NumPy generé mi vector de datos. Y una vez que lo generé, lo estamos graficando con un histograma. Y como podrán ver, es exactamente el mismo gráfico que presentamos. Ahora, la parte de cómo construir el gráfico cuantil, el QQplot. El paso manual, ordenamos las alturas, de ahí calculamos los rankings y después calculamos los cuantiles y los z-valores. Y posteriormente simplemente graficamos utilizando un gráfico de dispersión los z-scores o los z-valores y las alturas que tenemos. Y efectivamente vamos a ver un gráfico idéntico al que nosotros obtendríamos utilizando la librería de StatsModels, donde simplemente le pasamos el vector alturas a la función QQplot. Y ya es lo único que necesitamos para generar el QQplot. En realidad se genera de una forma extremadamente sencilla. De hecho, manualmente podemos ver que igual es algo también relativamente sencillo de hacer. Sin embargo, si ya tenemos aquí una función muy simple que justo lo calcula, pues lo más recomendable es utilizar la función provista por StatsModels. Y aquí podemos ver primero nuestro gráfico, donde vemos efectivamente esta línea tan bonita. Y acá podemos ver ahora el gráfico provisto por QQplot, donde inclusive nos pone esta línea que nos ayuda a tener una cierta referencia, esta línea de 45 grados.
Y con eso vamos a terminar. Si encontraron valor en este video, por favor denle un like. Y si aún no se han suscrito, por favor consideren hacerlo. Mi nombre es Octavio Gutiérrez. Hasta el próximo video. Pa pa para pa 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 para ra. Para pa pa para parararam.